comenzar con la clase de miopatías, ¿ya? Es un tema un poquito extenso y esta es la última clase que les estaría dando a ustedes. La clasificación general de las miopatías, estas pueden ser hereditarias o adquiridas. De las hereditarias, que son bastante frecuentes, tal vez las más frecuentes que vayan a ver en su vida, y las más importantes también en emergencia como médicos generales, están en este grupo. Pero no son tampoco menospreciadas estas de acá que se ven ya en hospitalización o en consulta externa, las adquiridas. De las hereditarias tenemos las distrofia muscular como la distrofia de Duchenne, Becker, que son la distrofia de cinturas, que son las distrofias más frecuentes, son la segunda miopatía, siendo las distrofias miotónicas o enfermedades Steiner las más frecuentes en todo el mundo y las que van a ver ustedes por ahí. Y no se van a dar cuenta porque van a venir como si tuviera un problema de corazón y no se van a dar cuenta, pero mirándole la cara uno se da cuenta de de esta enfermedad. Las cardiopatía son frecuentes en emergencia y son un diagnóstico diferencial muy importante con el Guillain-Barré y con la miastenia gravis. Se llama parálisis periódica. Bueno, son varios tipos de canalopatías, pero la enfermedad más frecuente que vamos a ver se llama parálisis periódica. Y esa es una miopatía producida por una mutación de canales de sodio, de cloro y de potasio en la membrana del músculo y se manifiesta de una manera clínica que al paciente lo decide emergente inmediatamente y viene y va con una cuadripatia. Justo venimos hablando de mielopatías, neuropatías y miopatías. Y eso es lo que se les debe meter a la cabeza. ¿Cómo diferencio este examen? ¿Hay algo que tenga que ver con esto para ver si lo han entendido? Las miopatías congénitas no se ven muy frecuentemente y el marcador de esto es que es una debilidad que no avanza en el tiempo, a diferencia de las distrofias que sí avanzan y las distrofias miotónicas que sí avanzan. Las miopatías por canalopatías no avanzan en el tiempo, pero sí dan presentaciones, a pesar de que no avanzan, agudas, intermitentes en la juventud. Eso es lo que hacen las canalopatías. O sea, tienen como exabruptos de empeoramiento y eso es lo que hace ir a emergencia a esta enfermedad, mientras lo cual no ocurre en estas otras enfermedades. Van por consultorio a verse porque están mal del corazón, a veces con pediatría, porque el niño tiene un problema. Las miopatías metabólicas existen también como causas hereditarias, que vamos a ver qué tipo de trastornos hereditarios metabólicos que dan un tipo de miopatía especialmente relacionada cuando hacen ejercicio y se detectan en la niñez, en el colegio, cuando a los chicos les comienzan a hacer la clase de educación física. Ahí se detectan. Vamos a ver en qué consiste ese problema. Las miopatías mitocondriales son miopatías de varios tipos, de las que son importantes, como la MELA, que hablamos en la clase de enfermedades desmielinizantes, les dije que era una mezcla de miopatía, de acidosis láctica, de encefalopatía, que ahí sí le ponían en la clasificación, cuadros como ACV, que no son ACVs, y esa encefalopatía es una mezcla de ACV con algo que ocurre en el cerebro, por eso le terminan llamando MELA, pero es término equivocado realmente, pero así está la definición se conoce la enfermedad. Las adquiridas son las miopatías inflamatorias, que no son muy frecuentes, las endocrinopatías que pasan bastante silentes, como el hipotiroidismo, por ejemplo. Miopatías asociadas a enfermedades sistémicas, a drogas y toxinas, poco frecuentes realmente. Entonces, vamos a ver qué cosas tienen que observar ustedes en las miopatías. El trofismo. Hay miopatías que dan atrofia y hay miopatías que dan hipertrofia. Realmente el término hipertrofia no es correcto porque cuando estamos hablando de hipertrofia, de entender como que hubiera un aumento de volumen de la fibra muscular, lo cual no es correcto.
Sucede es que parece que tuviera una hipertrofia en un segmento de la extremidad, pero no lo es realmente, pero sí lo parece. Por eso decimos acá hipertrofia. La atrofia es lo típico, que se vayan adelgazando. Y acá uno tiene que ver el patrón de atrofia. Felizmente, a diferencia de las neuropatías donde le dije que uno tenía que ver si era proximal, distal, si era de un lado, simétrico o asimétrico, en las miopatías todas son simétricas, o sea, izquierda y derecha son iguales, a diferencia de una sola miopatía que les voy a mencionar, que sí puede ser asimétrica y la mayoría de veces lo es, y también da un factor de confusión, pero es la única porque el resto son simétricas. Entonces, el patrón temporal está relacionado a ver si son proximales, si son distales, si son próximo-distales, si arriba o en miembros superiores es distal y en miembros inferiores es proximal, y ahí vamos a ver. Esos son los patrones de distribución espacial que ustedes tienen que tener claro en miopatía. Por ejemplo, lo típico es que sean proximales tanto en miembros superiores e inferiores, que son la mayoría de miopatías, les digo. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Porque el paciente me va a decir que tiene dificultad para peinarse, se fatiga, se cansa, o a veces el brazo le pesa, cuando quiere colgar la ropa, cuando quiere abonarse o echarse champú al cabello, cuando quiere poner cosas en las alcenas altas de la cocina. Ahí se va a notar la debilidad proximal. Y en miembros inferiores, cuando quiere levantarse de una silla o cuando quiere subir y bajar escaleras. Entonces yo tengo que preguntar, ¿y a qué cosas o qué actividades? El paciente no me va a decir tengo una debilidad proximal en el miembro superior. No, me dice tengo debilidad. Diciendo, yo le digo, ¿y qué cosas son las que para las cuales usted tiene debilidad? Y ahí saco el patrón para el cual tiene debilidad. Pero de lo que se trata acá es verlo al paciente casi sin ropa, solamente con prendas íntimas para mirarlo. En miopatías hay que desnudar casi al paciente, dejarlo solo en prendas íntimas, sentarlo o pararlo y mirarlo de frente, de perfil y de atrás para buscar el patrón de atrofia o hipertrofia. Entonces, la mayoría de las miopatías son proximales. Hay algunas que solamente agarran la cintura escapular, o sea, solamente la parte de los hombros, el cuello, el- la parte alta del pecho y la espalda. Eso le llamamos la cintura escapular, como la distrofia facioscapulohumeral y distrofia de cinturas, del cual vamos a hablar. El patrón central de atrofia central, ¿qué significa patrón de atrofia central? Que la atrofia, cuando el paciente está parado con los brazos extendidos, el patrón se nota alrededor del ombligo, o sea, en cuádriceps y en antebrazos y manos. Ahí está la atrofia, por eso le decimos central, porque está cerca del centro del ombligo. ¿Ok? Puede extenderse, pero es mucho más intenso a nivel central. Distal, bueno, es distal en miembros superiores y miembros inferiores. Entonces tenemos un patrón proximal, un patrón central, un patrón distal, que no es difícil de recordar. Y otro que tenemos que es proximal en miembros superiores y distal en miembros inferiores, como una distrofia que se llama escápulo peroneal. ¿Ok? O sea, sería como una mezcla de los dos extremos. ¿Sí? Realmente, tan solamente sabiendo esto y el patrón central, la enfermedad se llama miopatía de cuerpo de inclusión, por si acaso. Lo que ustedes necesitan, solamente necesitan saber que eso se llama miopatía distal. ¿Ok? De una de ellas vamos a hablar en especial, sí tienen que saber. En cuanto a la hipertrofia puede ser difusa o focal, cuando nos parece que un segmento está aumentado de volumen. Por ejemplo, una hipertrofia difusa se da en una miopatía congénita, en una miotonía congénita. Hay un tipo de miopatías congénitas que se llama miotonía congénita y produce, que es una canalopatía hereditaria, que hace que el chico desde pequeño parezca robusto, parece, es un chico, es un niño que parece que hiciera pesas, sí, todo musculoso. ¿Y por qué? Porque tiene un problema en los canales de la membrana muscular que hace que esa membrana esté como si estuviera haciendo ejercicio, si tuviera esos electrodos que te contraen los músculos de una manera casi no notable y hace que se vuelva
hipertrófico y se vuelva musculoso, y desde niño musculoso, y eso es bien raro, porque ningún niño es musculoso, un niño musculoso dice, ah, miotonía congénita, se acabó, es bien fácil. Y lo más probable que vean, puedan ver si es que el médico no examina bien a un paciente con miopatía, porque nadie lo desnuda casi el paciente. Entonces dicen, ah, ve, mira que tiene una debilidad y punto, ya ve qué cosa tendrá. Y con la anamnesis comienza la sospecha de la miopatía. Ya les dije la anamnesis, y lo que sigue es verdad, casi. La miopatía vocales, típicamente en pantorrillas, ¿no? Unas pantorrillas gruesas se ven en la distrofia muscular de Duchenne-Becker y en la distrofia de cinturas. Esas son las iniciales en inglés de Limbaugh Germ Myopathy Dystrophy, que son inicial que significa distrofia muscular de cinturas. ¿Ok? Y bueno, las hipertrofias por enfermedades ya no hereditarias, sino metabólicas que tenemos que tener en cuenta, se producen en tres enfermedades que no son, bueno, una de ellas sí es frecuente, que es el hipotiroidismo, y dos que son infrecuentes, como son la amiloidosis y la sarcoidosis. Tienen que saber que eso es importante. ¿Qué otros síntomas tenemos que preguntar aparte de debilidad? Que ya les dije, ¿cómo empieza la consulta? ¿No? Debilidad proximal. Algunos pacientes con una miopatía distal pueden decir, tengo debilidad para agarrar la llave, abrir la puerta, para abrir con la perilla de la puerta, para levantar el grifo del caño, la llave de la ducha, para sacar mi llave, no puedo, o contar monedas o sacar billetes, esa es la distal. Y bueno, y la craneal se observa fácilmente. Pero existe un grupo de síntomas adicionales por los cuales uno tiene que preguntarles. Hay fatigabilidad. La fatigabilidad les dije en la enfermedad, bueno, acá lo vamos a hablar. Les hablé en algún momento de la miastenia gravis, es un síntoma de miastenia gravis, pero la fatigabilidad es un síntoma de miopatías, así como enfermedad de placa neuromuscular, que es la miastenia gravis, de la cual vamos a hablar ahora. Es un síntoma bastante inespecífico, porque la fatiga no solo se da en miopatías o en enfermedades neuromusculares o de la placa o de la unión neuromuscular, también se da en estrés, se da en anemia, se da en enfermedad cardiopulmonar, se da en gente que tiene un desacondicionamiento físico, se da por principalmente, esa es la principal causa, el insomnio, lo que hablaron ayer, los trastornos del sueño, en lo que al día siguiente dijimos que el paciente se levantaba cansado, y eso se llama fatiga, fatigado. O sea, el síntoma es muy inespecífico, pero tienen que saber que puede significar una miopatía. El paciente está bien, normalmente como querer correr, siente que el corazón se le sale, no puede simplemente desde pequeño. Este síntoma usualmente se acompaña de miopatía metabólica, que es una miopatía hereditaria que desde que, o se nota, desde que el chico comienza a hacer ejercicio de educación física en el colegio, detecta. Las mialgias son otro síntoma inespecífico como la fatigabilidad. Las mialgias pueden ser episódicas cuando son importantes y frecuentes, hay que tomarles atención. Pueden ser episódicas o casi constantes. Episódicas en la miopatía metabólica, por ejemplo. Porque esas miopatías están casi silentes hasta que hacen ejercicio. Y hacen ejercicio y ahí viene el episodio de la mialgia y otros síntomas adicionales. Realmente todo este paquete de síntomas es típico, le decimos finca nosotros, el grupo de síntomas finca, o sea, fatiga, intolerancia, mialgia y calambre, sería el acróstico, se dan episódicamente en las miopatías metabólicas y son constantes en las miopatías inflamatorias, pero estas producen mucho dolor muscular, mucha mialgia realmente. La mialgia es casi un marcador cuando es permanente de una miopatía inflamatoria. Sin embargo, las mialgias o algo que parezca mialgia, la mayoría de veces no es una miopatía, es un problema de tendones, articulación, ¿no? Son problemas reumatológicos. A veces son problemas ortopédicos, ¿no? De dolores en la espalda. Eso la mayoría de veces no son miopatías, por si acaso. Los calambres, la mayoría de veces los calambres son benignos,
Pero cuando una persona desde la niñez comienza a tener calambres frecuentemente, de manera recurrente y episódica, hay que tomarlo en cuenta, porque sí podemos estar ante la presencia de una miopatía metabólica, pero si aparece una persona con calambres intensos anormalmente presentes, ya sale ese patrón benigno y tenemos que pensar en enfermedades como la insuficiencia renal, como el hipotiroidismo, como la esclerosis lateral amiotrófica, ¿ok? Y a veces, bueno, en personas que aparentemente no tienen ninguna enfermedad, en deshidratación, en ancianos en hiponatremia. Es lo primero que hay que hacer. En otras palabras, cuando hay calambres, tenemos que hacer un estudio metabólico bien extenso y pensar si está deshidratado, mirarle la mucosa y pensar en la esclerosis lateral amiotrófica que no va a salir en la sangre y en alguna neuropatía de las que hemos hablado en la última clase. Bueno, un calambre y una contractura se diferencian solo por el tiempo, ¿no? Porque clínicamente ya saben que un calambre es una contracción este, eh, autónoma de un grupo muscular, pero que no pasa unos segundos, a veces un minuto. La persona cae al suelo por el calambre, usualmente cuando es de miembros inferiores, y se agarra. Eso es lo que le pasa a los jugadores de fútbol, ¿no? Cuando están corriendo mucho, ya están un poco deshidratados, a pesar de que son personas entrenadas, comienza a venir los calambres, caen en la cancha y están parados ahí y de pronto, ¡pum!, se caen. Eso es un calambre que le viene, pero rápidamente lo asisten, van a ver que les tira la pierna y esa es la manera para controlar el calambre. Lo peor es que les dé calambre en el mar, eso es lo peor que les puede pasar porque uno se puede ahogar. Entonces uno tiene que saber cómo estirar la pierna rápidamente para que pase el calambre y no muera ahogado, porque muchas veces sucede. Bueno, las contracturas se parecen bastante a un calambre, se parecen, pero no son calambres, porque electromiográficamente son silentes, ¿ok? Y se parecen mucho, pero acuérdense que los síntomas finca que les dije de las miopatías metabólicas, más que calambres, son contracturas las que se dan y se dan en miopatía metabólica. Por eso esto está subrayado en amarillo, resaltado, porque eso cuando lo encontramos nos hace pensar en miopatías metabólicas. Y los calambres en sí, en muchas enfermedades metabólicas que no tienen que ver con la miopatía, sobre todo en la parte neurológica. La miotonía es una pérdida de la relajación normal que debe haber tras una contracción voluntaria, forzada y repetida. ¿Cómo se hace para buscar la miotonía? Se le pide al paciente que abra con fuerza y cierre la mano con fuerza varias veces durante un minuto. El paciente con miotonía, cuando comienza a hacer esto, de pronto se le cierra la mano, se queda contraída, ¿no? No le duele, no es un calambre, simplemente se queda contraída y se queda la mano cerrada. Y tiene que pasar varios segundos para que pueda relajarse. Y no lo puede abrir realmente, ¿ok? Ocurre principalmente en las manos y en los párpados. Y eso se debe por una alteración de canales, ya les dije, que permiten la entrada de algunos electrolitos, como principalmente el potasio y el sodio y el cloro, que son las tres canalopatías más importantes que existen en la membrana muscular, y se produce por esto una despolarización repetida normal en la membrana, y de esa manera la membrana se hiperexcita y se queda contraída tras un estímulo inicial. La miotonía o paramiotonía es al revés. Conforme comienza a hacer ejercicio, esta maniobra que les he dicho de abrir y cerrar la mano con fuerza, no pasa nada, pero conforme lo va haciendo, a diferencia de la miotonía, que conforme lo va haciendo va disminuyendo la miotonía, en la paramiotonía, que es otra enfermedad también hereditaria, también por canalopatías, empeora, va empeorando conforme va pasando el tiempo, a diferencia de la miotonía. Bueno, todos estos grupos, todos esos síntomas que acabo de mencionar están agrupados en síntomas negativos como debilidad y fatigabilidad y bien positivos como calambres, contracturas, mialgias. Bueno, si quieren lo pueden tomar o no tomar. Y otro signo importante es preguntar cómo es la orina cuando está con el episodio del dolor, de la debilidad, de la mialgia, de la fatiga, del calambre. ¿Cómo es la orina?
Si hay un color rojo o tipo Coca-Cola, entonces hay que pensar que hay una mioglobinuria. Pero en general, la mioglobinuria no es frecuente, la miopatía es raro, porque se da solamente cuando es recurrente. Uno tiene que pensar en miopatía metabólica y es recurrente en situaciones de ejercicio o actividad física. Cuando es aislado, es solamente por un ejercicio agotador en alguien que no esté entrenado. ¿Ok? Causas de mioglobinuria. La mayoría tienen que ver con actividad física, una actividad física prolongada, intensa, excesiva. ¿Ok? Y algunas otras con algunos medicamentos. Muy frecuentes sí es el síndrome neuroléptico maligno, que es por el uso de antipsicóticos, tanto en su ingreso o el inicio de la toma, como en un retiro súbito que no se debe hacer de los antipsicóticos. Y puede dar un síndrome neuroléptico maligno, que consiste en contracturas, fiebre y calambres, ¿ok? A veces con trastorno de la conciencia. Drogas, toxinas ocasionalmente, infecciones virales bacterianas ocasionalmente. El COVID fue una de ellas, por ejemplo. No era muy frecuente, pero era una de ellas. Y causas menos, bueno, dentro de estas, las más importantes que uno tiene que ver como causas aisladas de mioglobinuria, pero como causas recurrentes son las miometabólicas adquiridas, que son por trastorno de metabolismo de los, de los glúcidos o en la glicogenólisis, en el trastorno de los lípidos o hipertermia maligna de tipo miopatía central core, que es una miopatía congénita en la cual esta persona tiene un problema de nacimiento con una debilidad crónica. ¿Ok? Bueno, y aquí viene el patrón más importante espacial que ustedes tienen que observar en el examen clínico. El patrón es de cinturas, es decir, cintura escapular y pélvica, ¿ok? Es el más es inespecífico. A veces existe un problema cervical, de la extensión cervical. Puede existir un poquito de debilidad distal también. Como el patrón distal predominante es una miopatía rara, es bastante infrecuente. ¿Ok? Se da en personas en la adultez temprano tardía, así se le define, pero es bastante frecuente. Y lo que ustedes tienen que saber que este patrón de miopatías tienen que tener cuidado de no confundirlo con una esclerosis lateral amiotrófica que sí es frecuente y con una miopatía que sea miopatía por cuerpo de inclusión que es de ancianos, no muy frecuente. Por ejemplo, debilidad también una miopatía que afecta la extensión cervical de manera prominente y le llamamos el síndrome de la cabeza caída. Hay una miopatía exclusiva del extensor de la nuca, aislada, pero más frecuentemente los vamos a encontrar en la distrofia miotónica, que es la distrofia muscular más frecuente que existe en el planeta. La van a ver, pero no se van a dar cuenta. La facioscapulohumeral, que no es muy frecuente, si uno la ve con las láminas que le voy a mostrar, no se les va a escapar nunca. La miopatía es inflamatoria cuando se acompaña de un dolor intenso de la musculatura más grande, esa parte de la extensión cervical, por si acaso. Por eficiencia carnitina es una miopatía metabólica de la que vamos a hablar, que, que tiene su principal detector clínico no es la debilidad cervical solamente. El hiperparotiroidismo sí lo puede ser, las miopatías congénitas también lo pueden tener, pero el diagnóstico diferencial más importante y la razón por la cual se habla de esta extensión cervical es porque hay dos enfermedades muy frecuentes que me pueden dar esto y yo entrar en una confusión. La esclerosis lateral amiotrófica que dijimos que pertenece a una mielopatía realmente, no es una mielopatía solamente, sino es una enfermedad tanto de las motoneuronas inferiores como las superiores, o sea, no solamente miopatía, y la miastenia gravis, que es una enfermedad de unión neuromuscular. Estas son muy frecuentes y me pueden dar, sí, un tema de debilidad extensión cervical, y es lo primero que tengo que pensar, pero no es lo único, porque existen ustedes, uy, ahí habían también miopatías. ¿Qué miopatías era? Bueno, simplemente piensen que la mayoría de miopatías pueden ser, es lo más fácil para ustedes. Ya, y entonces, ¿cómo vamos para saber? Ah, tienes que mirarlo casi desnudo y ver el patrón de debilidad para ver cuál de estas puede ser. Ya está, ahí sale.
El otro patrón es proximal en miembros superiores y distal en miembros inferiores. Y esa es la fascio escapuloperoneal o escapuloperoneal. Ok, acá tenemos escapuloperoneal, fascio escapuloperoneal. Y bueno, la distrofia escapuloperoneal, la distrofia de cinturas. Esas son las tres distrofias más importantes en relación a este patrón proximal. Pero una enfermedad que no es tampoco tan frecuente, pero sí es importante porque tiene tratamiento, es la de la maltasa ácida o enfermedad de Pompe. Es una enfermedad metabólica de la vía glicolítica, por si acaso. Entonces, pero la más importante que ustedes tienen que saber son la fascio escapulohumeral, escapuloperoneal, pero viéndolos esos pacientes, como son distrofias, y el Limber-Gill distrofia, la distrofia se caracteriza porque cuando yo lo veo, veo un músculo muy, muy atrofiado y se me salta a la vista con facilidad. En cambio, la miopatía metabólica por deficiencia de maltasa ácida, no. Parece una persona normal. Ah, ya, listo. Ahí tengo la diferenciación clínica. La distal en miembros superiores y proximales en miembros inferiores. Este es un patrón, bueno, realmente prácticamente casi hay una sola enfermedad que tiene este patrón, prácticamente digo, ¿no? Que se llama la miopatía por cuerpos de inclusión. Es el patrón que les dije central. Es bastante fácil de ver, ¿ok? Bueno, la única que podría tener un patrón parecido es la distrofia miotónica, que puede aparecerse. Pero más que en miembros inferiores, la distrofia miotónica afecta la parte distal más que la proximal. Y si se afecta la proximal, porque la distal está peor, o sea, el pie se cae de una manera horrible. Yo no sé si han visto ustedes en la calle algunas personas que caminan con el pie caído y tienen que levantar la rodilla mucho. Si han sido observadores, han visto algunas personas caminar por la calle así. ¿Alguien lo ha visto? Porque yo lo paro viendo. Y esos son pacientes con distrofia miotónica. Por eso le digo que esa es la distrofia más frecuente que existe en el mundo, ¿no? Y se ve, yo la veo en la calle de vez en cuando y solamente miro a la gente que está caminando por ahí, veo, camina con el pie caído, ya es una distrofia miotónica. Solo tengo que mirarle bien la cara para confirmar. Más frecuente en hombres que en mujeres. Bueno, con tosis palpebral, o sea, una caída de los párpados y oftalmoplejía, tenemos dos entidades. Una que tiene problemas para deglutir y uno que no tiene problemas para deglutir. El que tiene problemas para deglutir es una miopatía bastante rara que se llama distrofia oculofaringia. Bueno, yo le diría oculofaciofaringia porque lo que más se nota aparte de la tosis es una debilidad facial, es prominente. Lo que pasa es que esos pacientes además tienen una distrofia. Acuérdense, el término distrofia significa que el músculo sigue empeorando con el tiempo, desde que nace hasta que muere. Puede morir a los 10 años, a los 20, a los 30, a los 60, a los 70. Y existe otra que no es una distrofia, que es indisoflagia, que es ya una miopatía mitocondrial, que se llama oftalmoplegia externa progresiva. Esta también es muy frecuente de verla. Son personas que tienen los párpados caídos, nada más. Y aparentemente su vida la hacen normal, pero tienen los párpados medio caídos. Y así viven. Conforme pasan los años, va empeorando, al punto que puede, y ya comienza a limitar la mirada, ya cuando son mayores realmente, ¿no? Yo he seguido pacientes desde adultos hasta la ancianidad con estas miopatías y simplemente cuando ya son ancianos ya no pueden mover los ojos. Es lo típico que pasa. Cuando los he conocido, más jóvenes, sí podía mover los ojos. Siempre había la caída del párpado que era levemente progresiva. Y esta oftalmoplegia externa progresiva es hereditaria en varones, sobre todo. 50% de sus hijos varones lo va a tener. Y lo veo también en sus hijos. Bueno, hay otra enfermedad, bueno, otro patrón que es la tosis palpebral ya sin oftalmoplejía. O sea, ya no hay problema de la motilidad ocular. ¿Ok? Con debilidad facial, miren, siempre que vean un paciente con miopatía y caída de párpado, tiene que ver si tiene oftalmoplejía o no tiene oftalmoplejía. Por ahí es la entrada. Por eso lo he traído aquí. Si no tiene oftalmoplejía, tienen que pensar en una distrofia miotónica, que es la más frecuente, o una distrofia facioscapulohumeral, donde la cara se atrofia bastante. Más que atrofia, tienen mucha debilidad para cerrar los párpados y la boca. Las miopatías congénitas
como las que se mencionan, vaya, como las que se mencionan acá, son de exclusión. Ustedes tienen que pensar en estas dos, pero en el tiempo estas progresan, en el tiempo estas no. Bueno, el curso temporal progresiva en años se llama distrofia y esa es la definición de una distrofia. O sea, una miopatía puede ser distrófica o no distrófica. ¿Y por qué es distrófica? Porque va progresando en años, lentamente. Puede progresar subaguda o agudamente, y eso es una miopatía inflamatoria o autoinmune. Puede tener episodios de debilidad, ¿ok? Con fuerza normal entre esos episodios. Y ahí están las miopatías metabólicas, ¿ok? Por desorden de la vía glicolítica o lipídica, ¿ok? O por miopatías mitocondriales o por parálisis periódica, que es una canalopatía. Y aquella que no progresa en el tiempo, sin cambios en la década, son las congénitas. Entonces ya tienen los patrones de tiempo, espacio y tiempo, como siempre hablamos en clínica, en neurología. Los desencadenantes uno tiene que buscarlos. ¿Y qué cosa le produce la debilidad? Hacer ejercicio es lo más típico. Hacer movimientos de la mano. La miotónica o la paramiotónica. Ya les dije los dos patrones. Y que empeora con el frío, por si acaso. Por eso en el frío comienzan a notarse estas miopatías en invierno, sobre todo. Bueno, con dolor, con los síntomas FINCA, que son fatiga, intolerancia, mialgia, calambres y mioglobinuria ocasional, acuérdense los síntomas FINCA, porque de esa manera es fácil recordar todas esas palabras largas, pero eso me está hablando de un problema metabólico, posiblemente una miopatía metabólica. Hay de dos tipos, las que se dan tras el ejercicio intenso y breve, por ejemplo, correr 100 metros planos, u otras hacer por ejercicio moderado y prolongado, como hacer una pequeña maratón. Cuando es la primera, se debe a un desorden, y es una miopatía hereditaria metabólica, es un desorden de la vía glicolítica. Hay alguna enzima de la vía glicolítica que esa persona tuvo una mutación y no funciona bien o no la tiene. Y cuando es prolongado o en ayuno, prolongado también se da, es de la vía lipídica. ¿Ok? Si el desencadenante es la fiebre, es la vía lipídica, la deficiencia de carnitín palmitiltransferasa, que es una enzima importante que se encuentra en las mitocondrias, en la membrana mitocondrial, ¿ok? Y que se activa o activa la cadena de electrones para la formación de ATP en la mitocondria. El ejercicio, la dieta rica en carbohidratos y el reposo, toda esta mezcla de factores que son típicos de una parálisis periódica, es típico de una persona que trabaja realizando mucha actividad física y un día de mayor actividad física llega a su casa, come muchos carbohidratos, se va a dormir y al día siguiente, en la mañana, o sea, fíjense, la secuencia, ejercicio, dieta en carbohidratos y reposo, se las estoy dando el cuento completo. Y en la mañana, al día siguiente, se quiere parar de la cama y se cae, ¡pum! Y no puede mover los brazos y las piernas. Lo llevan a emergencia diciendo, ay, un derrame cerebral. Y los médicos, los neurólogos inmediatamente piensan Guillain-Barré, mielopatía o miastenia. Y nada de eso es una parálisis periódica. A veces por medicación o drogas con cocaína pueden desencadenar ciertas miopatías también. Hay que tener en cuenta eso. Vamos entonces con las distrofias miotónicas. Solamente les he dado el preámbulo hasta ahora, la introducción. Ahora vamos a hablar en específico de los grupos de miopatías. Y acá dice músculo, corazón y RM de retardo mental, porque las distrofias musculares se producen por una alteración del gen de una proteína que se encuentra dentro de la fibra muscular, que se llama la proteína, la distrofina, ¿ok? Pero esta no solamente se encuentra dentro del músculo esquelético, sino que se encuentra en el corazón. Estos pacientes vienen a veces por un problema cardíaco, arritmias cardíacas o insuficiencia cardíaca, y también están en las neuronas. Tienen algún grado de retardo mental, la mayoría es leve, a veces es moderado, yo lo he visto leve, pero la mayoría no se da cuenta que tiene retardo mental.
Y el síndrome clínico que va a dar es un síndrome de cinturas, o sea, vamos a hablar de las distrofias proximales, porque las distrofias también pueden ser distales. Ojo, las distrofias pueden dar un síndrome de cinturas o un síndrome distal. Entonces, hay distrofias proximales y hay distrofias distales. La primera de todas es la distrofia muscular de Duchenne. Es la más conocida y notable en el mundo. ¿Por qué la más notable? No es la más frecuente. Porque ocurre en la infancia. El niño no llega a levantar su cabecita, no llega a gatear a la edad, no llega a pararse a la edad esperada, no llega a dar los primeros pasos a la edad esperada. Todo lo hace retrasado, más o menos medio año de retraso tienen. Bueno, depende del grado, porque algunos tienen esta mutación leve que produce una actividad leve de la proteína distrofina, que vamos a ver en qué consiste, y otros no tienen ni siquiera la proteína. Por eso hay diferentes grados de trastorno hereditario que produce afección de esta proteína del músculo. Y lo que pasa es que así comienza, ¿no? Como un atraso en los hitos del desarrollo del niño. Y cuando ustedes lo desnudan, porque ya les dije que para buscar al niño, lo típico es que si lo ven, se caen con frecuencia estos chicos. Y lo típico es verlos cómo se paran. Y acá está la secuencia. Es tan solo mirarlo y ya hice el diagnóstico. Es un infante o un niño que caerse, se cae constantemente, ya les estoy diciendo, cae de rodillas y con apoya las manos, hacia adelante se cae, esa manera en que se cae. Lo primero que hace es se pone en cuatro patas. ¿Ok? Luego de estar así en rodillas y en piernas, apoya la punta de los pies. Y lo que hace es, después de eso, empuja las manos hacia sus piernas y se va hasta que puede agarrar sus piernas y se va apoyando en sus piernas y va trepando por sus piernas. Así, ven esta parte, de aquí pasa acá, va empujándose hasta que se apoya acá y ahí se para otra vez, hasta que se vuelve a caer y ahí repite la misma secuencia de levantarse como en gateo y trepando sus piernas. Y cuando ustedes lo desnudan al niño, porque son niños o a veces infantes, la mayoría de veces ya los ve el neurólogo como niños, los ve típicamente con un adelgazamiento de los hombros y la parte próxima de las extremidades. Miren, está más adelgazado que la parte distal. Hacen una lordosis compensatoria a nivel lumbar, porque sus músculos proximales, también en la cintura pélvica, están tan atrofiados que si tiene algo de abultamiento en los glúteos es grasa y no es músculo. Pero hace la lordosis porque de esa manera evita caerse, porque si quisiera pararse tira los hombros hacia atrás, se produce una lordosis para mantener el equilibrio, porque si quisiera mantener su columna recta, se va hacia adelante, los cuádriceps no le aguantan y se cae más rápido. Entonces, para evitar eso, hace una postura compensatoria que lo lleva a una lordosis exagerada. Y miren, las pantorrillas están como aumentadas de volumen. Esto es lo que les hablé de la hipertrofia de pantorrillas, la hipertrofia focal, diferente a la distrofia a la miotonía congénita, donde son niños que parecen levantadores de pesas así, todo musculoso por todo sitio. Acá no vemos eso, acá vemos un adelgazamiento en los hombros que es prominente, también en esta zona próxima al hemisferio pélvico, pero un engrosamiento de la pantorrilla. ¿Y por qué se engrosar la pantorrilla? Hay tan poco músculo que se llena de grasa y da la sensación o la apariencia, más que nada, de hipertrofia de pantorrilla. Por eso se le llama de pseudohipertrofia. Estos chicos van cayéndose cada vez más, hasta que ya no pueden mantenerse de pie. Después de 5 a 10 años, el chico, bueno, a veces antes, ya está en una silla de ruedas y muere según el grado de afección de la proteína entre los 10 y los 20 años. En promedio no pasan los 15 años de edad. Mueren por insuficiencia respiratoria, porque el músculo diafragma también va empeorando hasta que no puede respirar. ¿Ok? Bueno, todo lo que les acabo de decir está acá. Estos chicos a veces tienen un poco de contractura, tienen retardo mental, si es que se dan cuenta, pueden tener cardiomiopatía. Cuando hay esta distrofia hay que buscar el corazón y hacer una prueba psicométrica para que detecten el retraso mental, que la mayoría no lo detecta. Y pueden tener raramente reflexos también. Bueno, lo raro es que en las pruebas para clínica el CPK es uno de los más elevados, de 5.000 a 15.000. Todos siempre son miles.
siempre su nivel de CPK. Un CPK normal es de 20 a 200, normal, por si acaso. 200 más en la gente negra o gente musculosa o que levantan peso. Pero gente promedio no pasa de 100 CPK. Miren cuánto tienen ellos, 5.000 a 15.000. Esto indica de que hay un daño muscular permanente. Bueno, y esta es la postura que van adquiriendo con la edad. Van creciendo y va empeorando, como les dije. Y eso es una distrofia. Por eso ya a esta altura ya tira el hombro para atrás, los hombros para atrás, para mantenerse erguido y no caerse, porque si quisiera mantener la espalda rígida, el cuádriceps no le aguanta y se cae. Entonces tira para atrás para que los glúteos, que ya no fijan la columna y no le permiten mantener la postura, porque el que mantiene la postura rígida o erecta son los glúteos, ¿ok? Simplemente se le doblan y con eso el cuádriceps sigue y cae. Este es un gráfico para mostrar la proteína distrofina. ¿Ok? La actina y la miosina, este es el ambiente, esta es la membrana muscular. Y acá tendríamos a la fibra muscular o a la célula muscular. Dentro de ella está la fibra de actina y miosina. Que ya saben ustedes que son las que se contraen para dar por fuera la contracción de la fibra muscular. Pero estas fibras, para que puedan transmitir su contracción, necesitan unirse a la membrana muscular, la cual se une finalmente a través de la laminina a la colágeno del periósteo o de los ligamentos y tendones. Esa es la secuencia, tiene que estar apoyado en algo. La actina y la miosina, miren cuántos apoyos necesita. Necesita la distrofina, necesita la membrana muscular, necesita la laminina para apoyarse en el colágeno que se apoya en el hueso, el cual hueso se apoya en el suelo. Miren toda la secuencia de apoyos para mantenernos de pie, para que nuestro músculo funcione. ¿Ok? Miren toda la secuencia. Y cuando nosotros hacemos ejercicios físicos, es toda esa secuencia de proteínas se activa más en nuestros genes. Y eso hace que nuestro cerebro, que también tiene esa proteína, se mantenga también más tiempo y más saludable. Las personas que hacen ejercicios se mantienen lúcidas más tiempo y realmente viven más. Realmente la causa de muerte en ancianos es por falta de ejercicio. Ya tienen la razón. Listo. Entonces se une a través de la distrofina, que ya les dije que puede estar anormalmente estructurada o no existir según el grado de miopatía, se une a complejos proteicos mm, de la membrana muscular de la fibra muscular. Y acá tenemos un complejo proteico que se llama sarcoglicano, el complejo sarcoglicano, que también es otro punto de mutación que vamos a hablar en las distrofias en un momento. Pero acá estamos hablando de las distrofinopatías, que son dos, la distrofia de, de Duchenne y la distrofia de Becker. Bueno, así es como se ve la fibra muscular en una tinción para buscar distrofinas en un músculo normal. Está lleno de esta proteína. En una persona con una enfermedad o ausencia de eso no va a resaltar de esta manera. Y la segunda que se parece al Duchenne, pero no, es como un Duchenne más suave, que ocurre a mayor edad. También ya no en infantes y niños, sino en niños y adolescentes. Va a lo mismo realmente. Y el patrón de atrofia va a ser el mismo. Como le digo, es todo lo mismo, pero a una edad mayor. Solamente que no pierden la marcha antes de los 10 años, como el Duchenne, sino entre los 20 y los 30 años. Por eso le digo, todo es como un Duchenne más retrasado, ¿ok? El síndrome también es un síndrome de debilidad de cinturas, un síndrome de cinturas o una miopatía proximal, como le quieran decir. El CPK también va a estar por miles elevados, así como el Duchenne, ¿ok? Y a veces se puede confundir con un Duchenne, porque es un niño. ¿Y cómo lo detecto? Bueno, también el corazón va a estar agrandado, puede tener un grado de retardo mental leve y se parece, digo, a ver, y tiene la edad que puede ser Duchenne o puede ser Becker. Ah, bien fácil, porque el Becker los he hecho simplemente al borde de una camilla con la cabeza al aire, colgando, y le digo que levante la cabeza. El Becker no puede, el Duchenne sí, porque en el Becker el cuello está más afectado que en el Duchenne, nada más por eso. Bueno, acá tenemos otra distrofia
que ya se adquieren ya no en la niñez, sino ya a partir de la adolescencia, juventud. A veces en niños, pero más hemos ido avanzando desde infantes a niños, de niños a adolescentes, y este ya es de adolescentes a jóvenes, pero puede darse en niños y va progresando conforme avanza la edad. Lo que vemos en estos pacientes es que no pueden cerrar los ojos ni la boca con fuerza. Está media protruida, media trompudita la boca. La cara un poco atrofiada, como en él se pueden ver, como la cara está atrofiada, acá también se puede ver. De ahí el cuello está un poco adelgazado, pero no se nota, se ven unos huecos después en la región supraclavicular. Y lo que más llama la atención son los hombros y los brazos. Además que el músculo pectoral, si ustedes se ven el músculo pectoral, los hombres sobre todo, van a ver que el músculo se dirige el borde hacia el hombro. Acá el borde del pectoral se dirige hacia el cuello, o sea, el lado en sentido opuesto, y toda la zona superior de la caja torácica está atrofiada por adelante y por atrás. Y por atrás vamos a ver que las escápulas están sobresalidas, porque el músculo que pega las escápulas a la parrilla costal se llama el músculo serrato, y ese músculo también está atrofiado en una distrofia de cinturas. La cintura, estamos hablando de toda la musculatura de esta zona, de la parte superior del tórax, cuello, y en este caso es facio porque compromete también la cara. ¿Ok? Acá vemos más de lo mismo y acá también vemos más de lo mismo. Viéndole realmente la cara, es que se nota la distrofia. Y si uno le quita la ropa, wow, es sorprendente lo que uno ve, ¿no? Bueno, la evolución es un poco más lenta, estas personas sí no van a morir, ¿ok? Simplemente van a tener una vida casi normal, pero con más limitaciones para movilización de los brazos. Ya les dije que esto comienza usualmente en la adolescencia, juventud, y a veces también en la niñez. Bueno, estos simplemente son detalles de lo que acabo de decir, que es una distrofia más difusa. Ya estamos hablando ya de gente un poco mayor, estamos evolucionando, o sea, avanzando en la edad de presentación de esta distrofia. Ya entre la segunda y la sexta década aparece esta distrofia. Ya estamos hablando de jóvenes hasta ya adultos, ¿ok? Y puede empezar en la cintura pélvica como en la cintura escapular, y ahí se concentra principalmente. Lo típico es que comienza en la cintura, lo más notorio, ¿no? Comienza en la cintura pélvica y comienza la típica marcha de pato. Comienza a caminar y en cada paso se moviliza la cadera de un lado para el otro. Imagínense, normalmente cuando uno camina, el eje de los trocánteres debe ser paralelo al suelo. ¿Ok? Miren caminar a la gente. Pero en estas personas que tienen distrofia, esos ejes se van balanceando de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque tienen debilidad el glúteo medio, que es el que fija la cadera para que no esté balanceándose. ¿Ok? Por eso uno camina sin balancear los trocánteres. Y ese es el signo de Trendelenburg, esta inclinación del plano de los trocánteres. ¿Ok? Conforme avanza la distrofia, comienza principalmente en las cinturas, pero avanza todo el cuerpo realmente, pero es notable en las cinturas y se atrofia, miren, todo, finalmente abarca todo, pero comienza en las cinturas y la evolución entre el inicio de una cintura a la otra puede empezar arriba y después abajo o viceversa, es de 5 a 10 años, o sea, lentamente progresiva. Estos pacientes sí pueden tener una muerte temprana porque esta distrofia es un poco más severa por insuficiencia ventilatoria. Sus CPK también son de miles. Todos los CPK que tengamos miles nos están diciendo que hay una inflamación o hay una distrofia en el músculo. Bueno, se le conoce como limb-girdle o distrofia de cinturas. MD es de distrofia, miopatía distrófica. Ahora vamos a ver las distrofias distales. Hemos hablado cuatro distrofias que son principalmente proximales, ¿ok? Quedamos síndrome de distrofia proximal. Ahora vamos a hablar de distrofia distal. Realmente, acá hay varias enfermedades, pero la única que vale la pena que ustedes recuerden es la distrofia miotónica.
porque esta es la más frecuente de todas las distrofias, en todas de las que hemos venido hablando y las que existen en todo el mundo por igual. Lo ven en la calle, como les dije, caminando con el pie caído, porque esta distrofia da una atrofia del antebrazo y la mano, miembros superiores, da una tosis palpebral, da una entrada del cabello bien pronunciada en varones, a veces con calvicie temprana y tosis palpebral, como lo están viendo acá, una tosis palpebral, atrofia de la musculatura facial, o sea, debilidad al cerrar los ojos y al cerrar la boca, una atrofia en el cuello, una cara atrofiada que la van a ver triangular con la calvicie temprana. Y si la debilidad es muy severa, va a pasar que los maceteros no existe prácticamente. Miren cómo está triangulada la cara y la boca caída, ¿verdad? La mandíbula caída, por eso tiene la boca caída y ese chico tiene además un retraso mental importante, porque se nota que esto es, o sea, por una mutación genética, por si acaso es hereditaria. Usualmente son los hombres los que sufren la enfermedad, las mujeres no. Lo tienen muy levemente. Es la madre la que tiene a los hijos varones con la enfermedad. Y las hijas mujeres son portadoras del gen mutante, que es el cromosoma 19. Es una mutación genética simplemente, nada más, pero es una de las más frecuentes. Y miren cómo en este caso la boca está abierta por debilidad en los orbiculares de la boca y tiene una tosis palpebral. ¿Sí? Bueno, también lo más notorio va a ser que los antebrazos y las manos estén atrofiadas, pero también va a haber atrofia en menor proporción proximal, pero el más distal. Y si a alguien se le ocurre golpear la eminencia tenar, que es esta, ah, la que está en la base del pulgar, él se contrae, se produce una miotonía. Por eso esta distrofia se llama distrofia miotónica. A veces estos pacientes vienen siempre con una voz nasal, "Yeah, doctor, sí", justamente por la debilidad que tienen faringe. Es una debilidad global, pero es más notoria en la parte distal de las extremidades. Es ahí donde es más notoria. Pero muchas veces vienen diciendo que cuando quieren escribir se les queda la mano cerrada y no pueden soltar el lapicero, o cuando hacen alguna fuerza con la mano no se les queda ahí pegada la mano. Y esa es la miotonía o el fenómeno miotónico. Y ese es tal vez el único síntoma que podamos tratar realmente. Se trata con fenitoína, que es un antiepiléptico, que disminuye la miotonía, que es una de las cosas que más le fastidia y por lo cual a veces vienen a consulta. Entonces se me queda la mano pegada, doctor. Entonces usted tiene que pensar, oye, eso se llama miotonía. Y había una que no me dio olvidar cuál era, se llama distrofia miotónica. A eso sí, esa es la que no me debo olvidar. Y es muy frecuente. Si buscan la fuerza, van a ver que tiene un poco de debilidad. Van a encontrar debilidad. Si le ven bien la cara, van a verle que tiene debilidad la cara atrofiada. Si le piden que haga fuerza con los ojos y con la boca, también van a ver que está débil y a veces tiene un poquito de entradas prominentes o a veces ya calvicie. Bueno, existen otras miopatías distales que no vale la pena y no realmente no quiero que lo aprendan, ¿no? Lo que sí quiero que aprendan es la distrofia miotónica, esto sí, porque vale la pena, porque ya les estoy diciendo que esto afecta bastante, la distrofia afecta al corazón, afecta al cerebro. Estos pacientes tienen algún grado de retardo mental leve, ¿ok? Y muchos de estos pacientes por la debilidad hacen lo que ayer hablaron de apnea del sueño, pasa por alto. Las distrofias que afectan la cara y el cuello tienen la mayoría apnea del sueño, lo que sus compañeros hablaron ayer en el cursillo, ¿ok? La mayoría no lo toma en cuenta. Y el curso va empeorando realmente. Y estos pacientes, bueno, de los que he visto, después de unos años que los veo en consultorio, ya no los vuelvo a ver porque ya no pueden llegar a consultorio y después de eso mueren por insuficiencia respiratoria. Tienen una muerte más temprana de lo que se espera por insuficiencia respiratoria. El paciente que yo conocía, que lo veía a sus 20 años, desde hace tiempo que no lo veo, ya habrá muerto, calculo. Bueno, como les decía, después viene una serie de distrofias que comienzan en la adultez temprana, o 30 años, o adultez tardía a partir de los 50 años, que tienen una serie de combinaciones, pero todas son distales, no quiero que lo sepan. Solamente sepan todo este grupo se llama miopatía distal, nada más, ¿no?
que son hereditarias. Acá lo tienen nuevamente, siempre tienen que casi desnudar al paciente, digo casi desnudar, ya saben qué cosa es. Con atrofia se caracterizan porque algunas tienen más atrofia en miembros inferiores, otras más en manos, otras tanto en manos como en miembros inferiores, pero se caracterizan porque algunas tienen más debilidad del compartimiento anterior, o sea, de los músculos tibiales, otros del compartimiento posterior, donde está el sóleo y los gemelos o gastronemios. ¿Ok? Acá vemos un mayor compromiso de la parte posterior. Prácticamente este paciente no tiene sóleos, ¿no? Que son, se deben ver siempre, deben tener alguna prominencia. Y acá en manos se nota una atrofia bien marcada. Y cuando vemos algo distal así, pero simétrico, nos hace pensar en esto, pero siempre tenemos que tener cuidado con la esclerosis lateral amiotrófica, por si acaso, que también da atrofia así, pero claro, no es que dura años, muchos años. Él la mata en 5 a 7 años. Acá nuestros pacientes están décadas vivos. Acá también tenemos una atrofia del compartimiento posterior muy marcada y el anterior también. Miren, es una distrofia de miembros inferiores. Acá tenemos en el compartimiento anterior. Acá principalmente en el compartimiento posterior. Acá tenemos en las manos. Acá tiene diferentes nombres. No necesitan saber esto porque no es importante. Solo tienen que saber que hay una miopatía distal. Es lo único que necesitarían para el examen. Nada más. Acá son detalles de lo que hemos dicho. Y aquí vamos, nos vamos a los ojos, principalmente. La distrofia oculofaringea les dije que era un tipo de tosis palpebral con parálisis de la motilidad ocular, pero que se acompaña con disfagia, porque la que no tenía disfagia se llama oftalmoplegia externa progresiva, que es una enfermedad mitocondrial. Esta es una enfermedad genética que afecta al músculo de manera progresiva con los años y produce, bueno, no ocurre tan temprano en la evolución de la edad, ocurre ya en jóvenes o adultos entre juventud y adultez, a más o menos a partir de la tercera década, donde el paciente lo que más uno nota es la tosis palpebral y la atrofia de la cara, los músculos de la cara. Y cuando yo veo esto, siempre digo, ok, esto es distrofia miotónica. Lo primero que digo siempre es lo mismo, pero esta es una mujer y la distrofia miotónica no tiene este grado en mujeres. Ah, esto es una distrofia oculofaringea, porque es la única que puede tener esto. Y le pregunto si tiene algún problema para comer. Sí, me dice, me atoro, tengo que comer a tipo puré, si no me atoro, me asfixio con el agua o con los sólidos. Y miren, pues la atrofia de la cara, también está atrofiada la musculatura en la faringe, por si acaso, ¿no? Los músculos, los maceteros prácticamente, miren, no existen. La lengua va a estar también delgadita, no va a tener fasciculaciones, como no tiene esclerosis lateral amiotrófica, y también tienen compromiso en el cuello. Realmente van a tener debilidad en las extremidades superiores y inferiores, pero a comparación de lo que se ve en la cara, no. ¿Okay? Acá tenemos nuevamente una debilidad de los masteros tan grande que ya la mandíbula cae por sí sola, la tosis palpebral, no puede levantar, tiene que hacer un esfuerzo para movilizar la región facial fuera del músculo frontal y hay una atrofia de los músculos de la cara. Y estos pacientes ya comienzan a tener una motilidad ocular ya disminuida. O sea, también afecta a la musculatura de los ojos, pero de forma simétrica, de modo que el paciente no aqueja de diplopia. A veces sí, pero ocurre en décadas, ¿ok? Y no es una causa de muerte. Bueno, vamos a hablar ahora de las miopatías. Dejamos ya las causas distróficas, que son hereditarias y van progresando en el tiempo. Y ahora vamos a ir a causas adquiridas, como las miopatías inflamatorias. Hay dos miopatías inflamatorias, básicamente, la polimiositis y la dermatomiositis. Una solamente los músculos y otra afecta además la parte cutánea y es muy notoria de ver, ¿no? Es muy fácil de diagnosticar. La polimiositis es una enfermedad adquirida, puede ser en niños, puede ser en jóvenes, pero es aguda o subaguda. Típicamente subaguda, o sea, ocurre, va progresando en semanas y el paciente comienza a tener un dolor proximal en las extremidades, básicamente. Y este dolor llega a ser tan intenso, que es tal vez lo más notorio, eh,
que me da, bueno, el médico dice tiene mialgia, pues, pero no siempre es mialgia, porque muchas veces es fascitis, el dolor, ¿no? Que produce una sensación de músculo pétreo, como si fuera una piedra, se pone el músculo, y eso es un signo de la fascitis. La fascia es como una bolsa que recubre los paquetes musculares, ¿ok? Y a veces se inflama junto con el músculo y produce una induración y un endurecimiento del músculo y un dolor terrible, que más que debilidad es la impotencia al dolor que se produce. Y es lo que yo más he visto, impotencia al dolor. La debilidad no es tan prominente. Realmente no se puede decir cuánta debilidad tiene, debe tenerla, pero el dolor es tan intenso que no nos permite evaluar la fuerza con exactitud. Y entonces se pone impotencia funcional, principalmente lo que escribo yo en las historias clínicas. Puede ocurrir una afección también de la musculatura, y esa es la parte importante por la cual diagnosticarla tempranamente y hospitalizarlo, de la musculatura faríngea y extensora cervical. Y esto ya me está indicando de que está en riesgo de hacer una insuficiencia ventilatoria y necesitar ventilación asistida. Y esa es la razón, y ojo con esto que voy a decir, la razón por la cual estoy hablando de esta polimiositis y de esta enfermedad que necesitan saber, porque ante la sospecha de un cuadro de dolor intenso muscular y lo agarro, el músculo está duro, adolorido, que ni lo puedo tocar y parece una piedra, digo, este paciente puede hacer una insuficiencia ventilatoria y puede morirse en su casa en la noche, y yo lo estoy viendo ahorita y no estoy dejando ninguna medida para prevenir eso. Se hospitaliza inmediatamente por emergencia, por favor. Listo. Además, puede comprometerse el corazón, o sea, el miocardio, imagínense, para el corazón, o hacer una neumonitis inflamatoria, todo inflamatoria. ¿Y la inflamación, por qué se da? Bueno, por las causas de siempre, pues infecciosas y autoinmunes, así de siempre. Son dos. Y dentro de las infecciosas, comenzando siempre con las infecciones, parásitos y virus, básicamente. ¿Y qué parásitos? Tripanosoma, triquina, toxoplasmosis y cisticercosis. Aquí tienen las tres T con la C. Y virales, los virus que se, que se adquieren a través de relaciones sexuales, para variar. El HIV, el HTLV1 y la hepatitis C. Entonces son los virus transmitidos sexualmente. Así que sexo seguro, por favor. ¿Ya? Nada de cosas raras, peligroso. ¿Ok? Cosas que costumbres francesas, el besonero, nada, nada de esas cosas, porque eso puede transmitirles a un parásito intestinal que entre rápidamente a la sangre. Bueno, algunas bacterias ocasionalmente lo pueden producir también, ¿ok? Y bueno, y de lejos, más frecuentemente son las conectivopatías, enfermedades autoinmunes. Y cuando hablamos de conectivopatía estamos hablando del lupus, de la artritis reumatoidea, el Sjögren, la espondilitis anquilosante. Esas cuatro son las principales conectivopatías. No dejamos de lado las enfermedades autoinmunes o vasculitis, como la vasculitis de Short-Strauss, la pan, el PAN o la vasculitis neutrofílica aguda, ¿ok? O la hipereosinofílica, ¿ok? Y además otras autoinmunes que no son conectivopatías, como el Behçet, el Crohn, el Hashimoto, ¿ok? Y la sarcoidosis. Y esas son autoinmunes. Sarcoidosis a veces se considera infección, a veces se considera autoinmune, no se sabe exactamente cuál es, pero una de esas es. Pero el Behçet, Crohn y Hashimoto, ya les he dicho que en el Behçet hay una enfermedad desminizante, el Crohn es una enfermedad intestinal, el Hashimoto es una enfermedad tiroidea, pero se complica con músculo. La vasculitis puede afectar de cualquier órgano realmente, y más adicionalmente el músculo. Entonces ya tenemos las causas principales de lo que se da este síndrome polimiocítico. El CPK usualmente está bien alto. Acá dice de normal, no siempre lo he visto bastante elevado. 50x y 50 veces más. Puede ser hasta máximo 50 veces.
Biopsia muscular es el test definitivo, pero no se necesita. Realmente veo un cuadro clínico así que evoluciona en una semana y está empeorando, le hago un CPK, está volando, digo, ok, lo único que tengo que estar seguro es que no tengo un síndrome de hipertermia maligna, entonces que no haya una contractura muscular, contractura, ya saben lo que es contractura, hay fiebre o hipertermia, y digo, ok, me quedo más contento, pero como sospecho en polimiositis, sé que puede necesitar o quedarse sin aire y lo meto a una unidad de cuidados intermedios o le hago un monitoreo de la ventilación para que no se vaya a morir ahogado en algún momento y bueno, y el médico sea responsable. La dermatomiositis es lo mismo que la polimiositis, se da ya en niños, la polimiositis se da normalmente en jóvenes, no se da la polimiositis en niños, ni en adolescentes, ni en púberes, siempre es usual que hay una edad límite entre esos dos que son los 16 años más o menos. Acá 16 años para adelante, acá puede ser en jóvenes adultos, pero antes de los 16 años sí se da esta enfermedad. Si es antes de los 16 años, no voy a hacer ese diagnóstico, sino puede ser una dermatomiositis que está comenzando con un cuadro muscular y que todavía el cuadro del mico no es florido. Eso puede pasar. Las formas pueden ser leves, severas en ambos casos. ¿Ok? Pero lo más notable de la dermatomiositis, aparte que se da en niños, la cual no se da la polimiositis, son los signos dérmicos que a veces no existen al inicio. Ok, yo tengo un cuadro de polimiositis en un niño o un puber, digo, es dermatomiositis, no voy a decir que es polimiositis porque ya sé que la polimiositis no se da esa. Y lo más notable es el rash, el heliotropo y el gotrón. ¿Qué cosas, qué es eso? Ahorita lo vamos a ver. Causas de esto son las mismas que la polimiositis, pero le agrego el cáncer. ¿Ok? Le agrego a la dermatomiositis tiene un pronóstico peor porque muchas veces son cánceres. ¿Ok? Entonces, acá tenemos una vista de un corte transverso del músculo, donde tenemos las fibras musculares y entre ellas células inflamatorias. Y esto es la base o la razón por la que se da la polimiositis y la dermatomiositis. Solamente que este infiltrado inflamatorio de células que existe anormalmente entre las fibras musculares y en la fascia, que no solamente es en las fibras musculares, en la dermatomiositis también se da en la piel. De modo que vamos a tener rash en las flexuras de las extremidades, pero alrededor del párpado existe un enrojecimiento como un hinchazón, y ese es el signo de heliótropo, así se le llama. Y en los nudillos un enrojecimiento que es el gotron, signo de gotron. Además podemos tener pues rash en área mariposa, lo cual me está diciendo prácticamente, sí, que esto es una polimiositis y podría haber un lupus en el fondo, pero básicamente me está diciendo que es una dermatomiositis. Acá tenemos otro rash facial, acá tenemos rash a nivel del cuello, y esta es una persona mayor. Bueno, la dermatomiositis a cualquier edad. En personas mayores pienso más en cánceres, en niños más en enfermedades autoinmunes, pero todo puede ser posible. La miositis por cuerpo de inclusión ya es de personas mayores, de 50 años para adelante. Típicamente esta es la que les dije que era una miositis o una miositis o una miopatía central. ¿Ok? Central porque ocurre principalmente en antebrazos y en cuádriceps, o sea, central porque está alrededor del ombligo. Claro que ocurre realmente también en brazos y en deltoides, pero en mucho menor intensidad que el compromiso principal, que es atrofia y debilidad central. Y también menos inferior va a ir más allá de los cuádriceps también. Entonces vamos a tener un paciente que comienza quejándose, puede empezar en la cintura arriba, en los miembros inferiores o en los miembros superiores. Si comienza en los miembros inferiores, el paciente se comienza a quejar de que no puede abotonarse y desabotonarse. Y se comienzan a atrofiar, miren, sus antebrazos. Yo digo, y esto se parece a una distrofia miotónica. Pero la distrofia miotónica no comienza a los 5 años, a los 50 años, sino esa es una enfermedad que comienza hereditaria, comienza desde la juventud realmente, a veces la niñez, pero este paciente comienza a una edad mayor. No, pues este es un problema de miositis por cuerpos de inclusión. Y una miositis por cuerpo de inclusión tengo que estar seguro que no sea una enfermedad inflamatoria, autoinmune o una neoplasia oculta. ¿Ok? Esto, esta debilidad se ocurre en miembros superiores, después avanza en miembros inferiores. Lo cierto es que el paciente comienza a tener dificultad
para caminar cuando comienza en miembros inferiores. Y como sabe que las rodillas se le doblan y se cae o ya se cayó o siente que se va a caer, tiene la marcha que se llama en locked knee. Locked knee significa como soldadito de plomo, o sea, camina con las piernas tiesas, así camina, como soldadito de plomo. Lo hace para evitar caerse, porque ella siente que quiere caminar normalmente, las rodillas se le van a doblar y se puede caer, ¿ok? Es por debilidad de los cuádriceps. Entonces, cuando comienza en miembros inferiores, también comienza como el Duchenne, con caídas. Oye, este es un Duchenne a una persona mayor de 50 años. Ah, eso es miocito por cuerpo de inclusión. No, el Duchenne no se da, se da en infantes, en niños. Y bueno, pues se comienza a atrofiar notablemente la musculatura que ya están viendo ustedes ahí y que llega a ser global la atrofia, pero es muchísimo más notoria e inicia en la musculatura central, ya les estoy diciendo a qué me refiero. Esta es la única miopatía que puede ser asimétrica y me puedo confundir con una esclerosis lateral amiotrófica. Ojo con eso. También me puedo confundir con una miopatía distal. Ya les he dicho que las miopatías distales son la distrofia miotónica principalmente y algunas enfermedades raras que les he pedido que no necesitan aprendérselas, pero esos son los diagnósticos diferenciales. Entonces, cuando yo veo esto, digo, ok, parece una distrofia miotónica, pero no es la edad, pero él así. Y como esta miopatía es una miositis, es asimétrica, es la única que es asimétrica, las miopatías distales no son asimétricas, la distrofia miotónica no es asimétrica y esta sí es asimétrica. Entonces, antes de hacer el diagnóstico de miositis por cuerpo de inclusión, repito, antes de hacer el diagnóstico de miositis por cuerpo de inclusión, tengo que estar seguro que no es esclerosis lateral amiotrófica, que ya saben ustedes qué cosa es. Bueno, va a avanzar lentamente, no se puede hacer nada y después de 5 o 10 años ya no se puede parar en absoluto. No hay un tratamiento que la pueda solucionar. El CPK va a estar elevado, moderada o intensamente. Ahora vamos a hablar de un capítulo que es muy importante y tal vez que no está dentro de la miopatía, sino ya está fuera de la miopatía porque es una enfermedad de la placa mioneural. Y esto vamos a hablar de una enfermedad que así como le dije el del Guillain-Barré, que tenían que aprenderlo, y de las mielopatías de cuerda combinada, que le dije que era el síndrome más importante, que debían saber el segundo más importante de mielopatías, la mielopatía transversa, por si acaso. Bueno, en la enfermedad de placa mioneural se habla de esta enfermedad solo por una enfermedad que se llama miastenia gravis. Solo por esa enfermedad. Es muy frecuente la miastenia gravis. Puede morir la persona. Si el médico no la reconoce y no la trata rápidamente, bueno, viene en emergencia, de hecho, como mielopatías o Guillain-Barré, también como parálisis periódica. Ya tienen 4 causas de problemas periféricos, se lo acabo de mencionar, ¿no? Como viene un paciente con estas enfermedades a emergencia. Bueno, acá tenemos un diagrama de cómo llega el nervio al músculo esquelético, ¿no? Tenemos la sinapsis o el botón presináptico, el espacio sináptico y la membrana posináptica, esto se refiere dentro del músculo, ¿ok? Entonces nos situamos ahí y normalmente acá tenemos pues en el botón presináptico las vesículas de acetilcolina, que normalmente se enganchan, se unen a través de unas proteínas que unen a la membrana presináptica para que se abra o se adhiera y se abra al espacio sináptico y se libere el contenido de acetilcolina que viaja al espacio sináptico y termina normalmente uniéndose a los receptores de acetilcolina que se encuentran en la membrana muscular posináptica para dar la contracción muscular. Ok, pero hay enfermedades, y acá ven 3 barras azules, oscuras, intensas. Hay 3 enfermedades que pueden bloquear todo este circuito que acabo de mencionar. Para que la vesícula sináptica se acerque
a la membrana muscular se une a través de calcio. Hay un ligando de calcio que la atrae a la membrana. Y para que se una a la membrana y se abra, hay otra proteína. Y cada uno de esos dos pasos en la membrana sináptica es bloqueado por una enfermedad. El primero, que es por el bloqueo de los canales de calcio en el botón presináptico, por una enfermedad autoinmune que se llama el síndrome de Lamberito. Es una miopatía, o es una enfermedad de placa mioneural paraneoplásica. Se asocia a cánceres de pulmón, principalmente la variante OATSEL. Ya lo habrán visto en la clase de neumología que ya han recibido, supongo. Ocasionalmente se puede dar por aminoglicósido. Por eso los aminoglicósidos están contraindicados en miastenia gravis. ¿Ok? Entonces, el lamberitón es una enfermedad rara, felizmente, que produce este bloqueo de canal que da un síndrome de placa mioneural, pero tiene una característica, que comienza en miembros superiores y va ascendiendo, a diferencia de la miastenia gravis, que usualmente comienza en la cara o en miembros superiores y desciende. Y el lamberitón es raro, ¿no? Después da los síntomas parecidos a la miastenia gravis. Pero existe otra enfermedad en la cual se bloquea la proteína que une la vesícula de acetilcolina a la membrana presináptica por la toxina botulínica. La toxina botulínica, el clostridio botulínico, bota pues la neurotoxina que se pega a la membrana. Tiene una, y esto es la cosa fascinante del botulismo, que solo se une al botón presináptico de las fibras que van al músculo estriado, nada más. Lo ha sido diseñado de una manera exclusiva para producir una parálisis muscular. Esa bacteria produce la toxina y esa neurotoxina se pega a la membrana y entra dentro del botón y bloquea a la proteína que une la vesícula sináptica con la membrana sináptica. De esa manera se produce una parálisis. Y de esto se habló en el diagnóstico diferencial de Guillain-Barré. ¿Ok? Se dijo que se habló de sus características clínicas y que tenía un poquito de midriasis, afectaba principalmente la faringe. ¿Sí? La faringe se extendía hacia los músculos respiratorios, hacia la cara y hacia los ojos. Si es intensa, puede ser a las cuatro extremidades, según la cantidad de toxina que se haya liberado. La estrella de las enfermedades, de este trío de enfermedades que se dan en la placa, es la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad, la mayoría de veces idiopática, ¿no? Se asocia a hipertrofia del timo, pero puede estar asociada a una enfermedad del colágeno, también teóricamente a una neoplasia. ¿Ok? Pero raramente lo vemos asociado a eso. A lo que más se asocia es a una neoplasia del timo, lo que más se asocia cuando se encuentra su causa, porque la mayoría de veces no se encuentra una causa que lo define. Lo que ocurre en la miastenia gravis es que se producen anticuerpos contra receptores de acetilcolina que se encuentran en la membrana postsináptica. Y estos anticuerpos destruyen estos receptores, ¿no? Cuando llega la acetilcolina para unirse a estos receptores y desencadenar la despolarización de la membrana, no encuentra ningún receptor y no hay ningún estímulo. Entonces el músculo queda sin capacidad de activarse. Sin embargo, esta destrucción no es todo nada, porque es mucha la cantidad de receptores de acetilcolina en la membrana muscular. Se da en diferentes intensidades, desde leve a severa. Se puede dar, o sea, una persona que tiene una enfermedad leve, moderada o severa, de pronto hace una exacerbación de anticuerpos que destruye de un día a otro casi todos los receptores y lleva a un estado de crisis miasténica, que se define como insuficiencia ventilatoria o insuficiencia deglutoria. ¿Ok? Y uno tiene que prever antes que llegue eso, viendo cómo cuenta al respirar en una sola respiración. Si ustedes hacen el intento, hagan el intento, a ver, alguno de ustedes solo haga una respiración y comience a contar así, miren. Una respiración honda, profunda y comience a contar cuánto aguanta mientras va contando así.
1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000, 20.000, 21.000, 22.000, 23.000, 24.000, 25.000, 26.000, 27.000, 28.000, 30.000, 31.000, 32.000, 33.000. Sigan hasta dónde pueden aguantar. Normalmente le hacemos esa prueba a los pacientes para ver la capacidad, la fuerza del diafragma y si llega a 14 nos quedamos contentos y tranquilos. ¿Ok? Porque la mayoría de la gente va a llegar hasta 16 o 18. ¿Ok? Porque no son gente entrenada, pues entonces es lo normal. Entonces, esa es una manera de saber si la persona está a punto de hacer una crisis miasténica. Y vamos a extenderlos un poquito más. La miastenia gravis comienza, puede ser en niños, puede ser adultos jóvenes, pueden ser jóvenes, adolescentes. Hay gran variabilidad en la edad de inicio, puede ser una persona adulta mayor inclusive, ¿ok? Inicia con un síntoma en el cual el paciente, la mayoría de veces, el paciente dice, doctor, buenas tardes, me siento muy débil y comienzo a ver un poco borroso porque se me tapan los ojos. Se está refiriendo a que se le está cayendo a los párpados. Conforme pasa el día, va empeorando. Y esa es una variabilidad diurna con predominio vespertino. Así se le denomina esa característica clínica de la miastenia gravis. Conforme pasa el día, amanece mejor de lo que avanza en el día. Puede amanecer no muy bien si no pasó bien la noche, si no durmió bien porque tiene apnea del sueño, porque tiene una debilidad diafragmática, pero normalmente amanecen bien y conforme pasa el día se van debilitando, se pone la voz gangosa o a veces ven doble. Comienza siempre en la región de los ojos, bueno, no siempre, usualmente, o en la región de la boca. Comienza la voz gangosa y ya comienzan a tener dificultad para respirar, para deglutir. Algunos también comienzan a sentir debilidad proximal en extremidades superiores e inferiores. ¿Ok? Y ahí quedan, y así están. Van viéndose varios médicos que no saben qué decirles, y así al día siguiente otra vez aparecen mejor y ya tal vez va empeorando. Entonces hay un ciclo de un empeoramiento vespertino. Y eso no se da en ninguna miopatía que he mencionado hasta ahora, ni en la que voy a mencionar. No existe esto. ¿Ok? Los síntomas, como ya les he dicho, diplopia, tosis, disfagia, disnea también pueden llegar. Cuando ya hay disnea ya es el preludio o de repente es una crisis miasténica que es una emergencia, la cual produce una gran debilidad para respirar y una cuadriparesia que me hace pensar nuevamente en mielopatías, en Guillain-Barré, una parálisis periódica que no es muy frecuente y muy conocida. Además tienen disartria y pueden tener la cabeza caída. Se dijo dentro de las causas de cabeza caída, se dijo de miastenia gravis, se les habló al inicio. Lo típico es que inicie con tosis y o diplopia y se generaliza en el 90% en el transcurso de los años. O sea, va avanzando y termina teniendo problemas en los ojos, deglutorios y cuadriparesia a predominio proximal. El diagnóstico es clínico, pero debe siempre confirmarse con una prueba paraclínica. Y la prueba paraclínica son dos. Una en sangre, que son anticuerpos, el dosaje de anticuerpos antirreceptores de acetilcolina. A veces no está positivo para acetilcolina, por antemus, que son una variante de receptores que afectan principalmente los músculos que tienen que ver con el cuello y la respiración. Pero yo prefiero hacerle una prueba de test de estimulación repetida, que es una electromiografía. Una electromiografía para test de estimulación repetida. Y esa es la prueba que yo prefiero hacer. Y siempre le pido un descarte de hipotiroidismo, porque se asocia mucho hipotiroidismo, y una tomografía del tórax para descartar una hiperplasia del timo, que normalmente no debe haber, conforme avanza la edad, el timo se atrofia normalmente, o a veces una pelota que ya no es una hiperplasia, sino es un tumor que se llama timoma. Y la crisis miaténica es un empeoramiento agudo que se ocurre en horas, ojo, en horas, con disnea y disfagia, y necesita entrar a emergencia, es una emergencia, para hacer una plasmaféresis inmediata, que es la mejor medida terapéutica. ¿Qué es la plasmaféresis? Es conectar la sangre a una máquina
para que elimine los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina a través de un filtro que tiene la máquina. Es la medida más segura, pero no siempre está disponible la plasmaféresis porque necesita un equipo especial que es como una cocinita que hace este filtro de la sangre y bueno, un médico especialista en recambio plasmático para manejar la máquina. Entonces, hay una tecnología que se requiere para hacer este procedimiento de emergencia. Cuando no la hay, se puede aplicar la inmunoglobulina humana a 20 unidades por kilo de peso endovenoso al día, puede tener reacciones inflamatorias, se dan durante 5 días. El costo más o menos de la inmunoglobulina humana para esos 5 días aproxima a los $20.000 para que lo tengan en cuenta. Entonces, y no es tan buena como la plasmaféresis, ¿ok? Tan eficaz. Bueno, en el amperitón va a dar un síndrome de cintura, como ya dije, que puede llegar a la cara con arreflexia y factibilidad, pero comienza en miembros inferiores y entonces es ascendente, mientras el miastenia gravis es descendente usualmente. Acá vemos un esquema de cómo es lo normal. Las vesículas de las moléculas de acetilcolina llegan a los receptores de la membrana, a los receptores de acetilcolina en la membrana muscular y cómo los anticuerpos que tienen esta forma de Y destruyen a estos receptores, entonces las moléculas de acetilcolina no tienen dónde unirse para generar la descarga eléctrica muscular que genera la apertura de canales. ¿Ok? Para la contracción muscular. Estos pacientes, acá tenemos un test de estimulación rápida en una persona normal, es este gráfico que estoy mostrando. Se hacen 5 estimulaciones y van a ver que la variación no es mayor al 8% entre potencial y potencial muscular. ¿Ok? Sin embargo, en una miastenia gravis, a la quinta repetición hay una variación mayor del 8%. Y así es como se detecta la prueba que yo prefiero, la electrometría de simulación repetida, para detectar o confirmar lo que clínicamente ya diagnostiqué. Todas las veces que diagnostico clínicamente se confirma. No ha habido ninguna vez en la cual, porque es tan fácil diagnosticarlo. Acá tenemos un test de estimulación de alta frecuencia. Ya no es un test de estimulación repetida, sino es un test de estimulación de alta frecuencia que lo mando a pedir en la electromiografía cuando sospecho una enfermedad del Lamberito. Y ahí tengo que pensar en un cáncer de pulmón realmente, o en otra neoplasia, pero de lejos cáncer de pulmón es la primera causa. Y también mando a pedirle una tomografía de tórax. Realmente, estas son radiografías de tórax donde vemos una masa en el mediastino, y acá en el lateral, en el mediastino anterior, una tumoración redondeada, que en la tomografía se muestra como una pelota y este es un timoma por la forma. Acá, la forma de un tumor, una pelota, toda redondeada. Pero cuando no tiene esa forma y tiene una forma como del timo que estuviera solo engrosado, así medio triangular, esa es una hiperplasia tímica. Cualquiera de esas dos requiere operación urgente y sacar, porque la hiperplasia siempre se convierte en cáncer. Y si es un cáncer hay que sacarlo inmediatamente porque de repente puede hacer metástasis. Hace metástasis, por eso hay que sacarlo ya y se opera rápidamente. Muchas veces solamente encuentro un timo atrofiado y hay muchos médicos, de los cuales yo no soy parte, que mandan rápidamente a que le saquen ese pedacito de timo más que tratar al paciente por cuestiones de ganancia económica no ética. ¿Okay? Hay de todo en este mundo. Bueno, acá tienen un test de alta frecuencia, un test de estimulación de alta frecuencia, no es un test de estimulación repetida, que se pide a una persona normal. Y si yo le hago un test de estimulación de alta frecuencia, a esto va a ocurrir una persona normal. Pero en un lamberito ocurre que el potencial comienza pequeño y conforme va aumentando la frecuencia, los canales se van abriendo a la fuerza de la estimulación eléctrica y desplazan los los iones a los anticuerpos y se va aumentando el potencial hasta que se hace normal. Y esta curva en creciente, no constante, es lo que marca el amberito. Ahora vamos a hablar de las miopatías metabólicas. Esas que les dije que eran por problemas de la vía glucolítica o lipolítica, ¿ok?
da un cuadro finca, el síndrome finca. ¿Qué es el síndrome finca? Fatiga, intolerancia al ejercicio, mialgias, calambres o contracturas. Ese es el síndrome finca. Básicamente ya estoy describiendo, y ese síndrome finca es episódico. ¿Episódico en qué? En ejercicios intensos breves, cuando en la vida glicolítica, y cuando en la vida lipídica son ejercicios constantes, o en ayuno prolongado sin ejercicios constantes o de mayor duración. Ahí ya tienen todo el cuadro clínico prácticamente. La única que no va episódicamente de todas las que están acá, ¿ok? Acá tenemos toda la fosfofructoquinasa, la midaminasa mioadenilato, la maltasa ácida y miofosforasa son de la vía glicolítica. Y la única que le estoy trayendo de la vía lipídica, la carnitín palmitoyl transferasa 2. Esa es porque es la más importante de todas. Esa es de la vía lipídica. Pero ya le estoy diciendo cómo ocurre el patrón temporal. Pero la única enfermedad que no tiene ese patrón es la deficiencia de maltasa ácida o enfermedad de Pompe, que da un síndrome no de finca episódico, ¿no? Que son las demás, sino me va a dar un cuadro parecido al de una distrofia miotónica, una distrofia muscular, la distrofia de cinturas. A eso se parece, porque es progresiva. Yo les dije que todas las miopatías, salvo las distrofias, no eran progresivas, pero esa es la única que sí va progresando en el tiempo y no es una distrofia muscular, es una enfermedad de la vía glicolítica, pero va produciendo una miopatía proximal, especialmente en adultos, y se parece a una distrofia también en niños, se parece a un Duchenne, con hipertrofia de pantorrilla, y da un síndrome que más se parece en adultos a una distrofia de cinturas, y en niños, cuando se presenta, porque se puede presentar desde la infancia, a una distrofia de Duchenne, ¿ok? En niños recién nacidos del síndrome floppy baby o niño flácido, niño chorreado, floppy, ¿ok? Con la cabeza caída, la lengua salidita, los brazos estirados, porque el niño cuando nace con los brazos contraídos, doblados, ¿ok? Todo dobladito, sus manos y sus piernas, porque ha estado doblado en el útero, y sale y grita y está durito. Y uno le agarra los brazos y le jala y siente la dureza. Estos niños nacen todos estirados, caídos, sin ninguna contracción muscular. Ni siquiera tienen fuerza para gritar. Es bien difícil darse cuenta cuando uno ve un niño normal y cuando ve de pronto uno de estos, que es raro, no es una cosa frecuente, por si acaso. Y va dando un cuadro respiratorio, con debilidad respiratoria ya en adultos. Nuevamente, esta es la única que sale fuera del patrón y parece una distrofia. Ojo con lo que estoy diciendo. Puede producir infartos cerebrales, ¿ok? Porque se acumula los ateromas prematuramente por el mismo problema del metabolismo de la vía glicolítica. Y puede dar aneurismas musculares, bueno, las arterias, por un problema en el músculo liso arterial, en el cerebro especialmente. Nuevamente da debilidad diafragmática con apnea del sueño, también cefalea matutina. Y la electromiografía va a mostrarme un patrón miopático, no episódico, sino constante, con descargas miotónicas. Parece una distrofia muscular. El CPK también está elevado, parece una distrofia muscular. ¿Y qué hay que hacer? Oye, esta distrofia muscular, que parece una distrofia de cinturas. Ah, sí, hago el diagnóstico de distrofia de cinturas, me contento por el diagnóstico clínico y el CPK elevado, así me dijeron en clase y así lo hago y se acabó. Bueno, te cuento que las miopatías, para confirmarse, lo que se debe hacer, bueno, nos tienen que derivar a un neurólogo y lo que hacemos es terminar haciéndole una biopsia del músculo. Cuando sospechamos en maltasa ácida, hacemos una determinación en sangre de la alfa-glucosidasa ácida, por si acaso, para que lo sepa. La deficiencia de miofosforilasa también me da un síndrome finca, no es mundial también. La deficiencia de fosfofructoquinasa no es mundial, es una que se da básicamente en una etnia europea de judíos esquenazis, nada más. Nuevamente da el síndrome finca, ¿ok?
ya saben que se da en ejercicio. Pero la deficiencia de carnitina metiltransferasa también es una enfermedad hereditaria que también me da ahora un síndrome FINCA y es la primera causa y se diferencia de las otras, aparte que ya les dije que se da en ayuno prolongado o en una dieta insuficiente o en situaciones de ejercicio más largo y no breve. Ahí es donde se va a dar, pero es la que más mioglobinuria severa da. De modo que cuando yo veo el paciente me habla de mioglobinuria, tengo que pensar en todas las enfermedades metabólicas, adicionalmente problemas infecciosos, tóxicos, insuficiencias o problemas de coagulación. Pero si quiero pensar en enfermedades metabólicas, pienso en todas, pero principalmente en esta. ¿Ok? Porque es la que más da mioglobinuria y severa. Tanto así que puede producir un taponamiento renal que requiere hemodiálisis y a veces esto es constante, cuando la causa es severa. Entre los ataques, porque se producen entre ataques, ya le dije que todas se van a dar en ataques o episódicas, desencadenadas por situaciones que he dicho, menos la maltasa ácida, repito, ¿ok? Entonces inicia pues siempre con pues, un problema hereditario en la niñez, con la intolerancia al ejercicio exigente, pero prolongado, no al ejercicio corto, de modo que si lo hacen correr 100 metros planos no se va a notar, pero si le hacen una pequeña carrerita alrededor de la canchita, como hacen los profesores de educación física durante 20, 30 minutos, ¿ok? Como una mini maratón, y ya ahí es donde se nota. Además, los encadenantes son el ayuno, la mala ingesta, comida normal, ¿ok? Porque activa, cuando uno no come suficientes carbohidratos, se activa la vía lipídica rápidamente, entonces se nota la deficiencia ahí. No comió y se activó esta vía y no está bien esta vía, tiene ya un defecto congénito ahí, entonces se nota. El frío, las infecciones, algunos medicamentos que se usan con frecuencia y la anestesia. A veces cuando toman estos medicamentos hacen una enfermedad con mioglobinuria porque se produce severidad. Entonces dicen, es el médico que ha hecho un medicamento y la ha producido esto". No, es que tenía ya una enfermedad. Y si no sabe qué era esto, bueno, el médico se traga la culpa y le echa, ¿no? Y hay que saber que los anestésicos, el valproato y el diazepam lo pueden producir. El CPK en reposo es normal, pero en el ataque, porque es en el ataque donde se tiene que pedir, está elevado y el electromiografía va a ser, va a tener un patrón de miopatía, ¿ok? El curso es benigno, no es una enfermedad que sea usualmente grave. Solamente es grave cuando se produce una mioglobinuria severa con insuficiencia renal. Y lo único que se hace para prevenir los ataques es evitar los ejercicios prolongados y consumir buena cantidad de carbohidratos de cadena larga, ¿ok? Para que sustituya las grasas que estos pacientes no pueden asimilar. Y la única situación, pues, peligrosa es que se dé la mioglobinuria severa con insuficiencia renal. La oftalmoplegia externa progresiva es una miopatía hereditaria que se da por una mutación de las mitocondrias, de modo que no se produce la cantidad de ATPs normales para el músculo. Y es una miopatía que usualmente ocurre en los párpados, se nota con la tosis palpebral, pero la tosis palpebral que el paciente no le da importancia. La mayoría cree, como comienza tan sutilmente y es una enfermedad crónica, la mayoría cree que es parte de la forma de su cara, que ha nacido con párpados caídos, y no le da importancia hasta que esta se va empeorando y ya recién busca a un médico para que le vea y cuando un médico que sabe ellos no se quejan de diplopia, lo evalúa, se da cuenta que no puede mover los ojos conjugadamente de manera normal, ¿ok? No pueden hacer. Entonces, usualmente inicia entre la niñez y la juventud y es por de lesión, ya un problema del ADN mitocondrial. Okay, el ADN mitocondrial ya saben que viene de la madre, ¿cierto? Y se nota más
en hombres que en mujeres. Mujeres tienen el doble de carga, el hombre solo tiene una, por eso se nota más en hombres. Entonces puede coexistir, aparte de esto, esta simpleza de compromiso, que es lo típico, puede ser tan grave en casos severos, porque hay casos severos también, en los que ya se compromete el corazón, los intestinos, el sistema nervioso central, lo demás del sistema nervioso periférico con polineuropatía, y puede hacer una mielopatía con paraplegia espástica, ataxia, un síndrome espinocerebellar, demencia, que puede llegar a eso puede llegar esta enfermedad mitocondrial. El síndrome de Kersan es una variante simplemente que tiene retinopatía pigmentosa y una ataxia cerebelosa como los hallazgos más notables de la enfermedad, pero pertenece a los mismos, a una enfermedad. Todas son enfermedades mitocondriales, son mutaciones mitocondriales. O en este caso, es una deleción. Se parece mucho. ¿Y por qué se trae? Porque se tiene que saber, porque como los ojos están comprometidos, ya les he dicho que la miastenia gravis comienza en los ojos, entonces tengo que saber que la miastenia gravis, oye, no voy a decir que es una miastenia gravis, estoy pensando que es una estomatología externa progresiva. Oye, el inicio se parece, sí, porque los dos vienen con los párpados caíditos. El miasténico puede tener los párpados caídos años y no le da importancia y de pronto se empeora. O lo típico es que no, que esto evoluciona en miastenia gravis en semanas, pero un oftalmologista progresiva no evoluciona en semanas, sino evoluciona por lo menos viene en meses o años. Lo otro que tienen que tener en cuenta y que también empieza en los ojos es la oftalmopatía tiroidea. Entonces, de lo que hemos hablado de los problemas de los ojos, una distrofia y una enfermedad mitocondrial, que tienen que agregar problemas autoinmunes con la miastenia gravis y un problema que también es autoinmune, pero que se da por una tiroiditis Hashimoto, que es la oftalmopatía tiroidea. El MELA ya se habló en las enfermedades desmielinizantes porque produce cuadros, bueno, que parecen desmielinización, pero son lesiones que afectan básicamente la corteza cerebral. Y al inflamarse, bueno, no más que nada que el inflamarse, porque esto es un problema también mitocondrial, simplemente que no llega la sangre suficientemente en esa zona porque se acumulan las mitocondrias, se hincha, o sea, una hipoxia cortical que da un engrosamiento que parece una encefalitis. Y yo se los expliqué en el grupo de enfermedades desmielinizantes porque a veces va en parches y le hacen el diagnóstico de encefalomielitis diseminada aguda. Y parece una encefalomielitis diseminada aguda porque la encefalomielitis diseminada aguda, si bien va en la región subcortical, a veces puede agarrar la región cortical. Y el MELA da estos episodios en el sistema nervioso central como ataques. Le dicen stroke-like, por eso viene la S. La E es de encefalopatía, son siglas en inglés, la S de stroke-like. Pero no es ni una ni otra, son crisis epilépticas con dolor de cabeza, ¿ok? En el contexto de fiebre, y da una pequeña crisis epiléptica, por eso le hablan encefalopatía. No, es que tiene un problema de confusión, no es una encefalopatía, es una confusión por una crisis epiléptica que le produce una paresia o parálisis de alguna extremidad y por eso le dicen stroke-like. No saben ni lo que están hablando, pero así son los gringos. Creen que son lo mejor, pero no entienden realmente de lo que están hablando, porque no entienden la base de la neurología. Pero lo clásico entonces en este MELA es que también se asocia a la M de miopatía. Entonces es una mezcla que va desde el cerebro hasta el músculo, pero por una enfermedad mitocondrial. Y la mitocondria va a existir en todas las células y por lo tanto puede darse más notablemente en las células que tienen mucha actividad metabólica, como son las de la corteza cerebral, y por ahí es donde se nota más. La miopatía, la miopatía se manifiesta con algo de los síntomas finca, pero más que nada es la debilidad y la intolerancia al ejercicio. Pero esta debilidad es constante. Son personas de talla pequeña que se manifiestan o se presentan desde la niñez hasta antes de los 40 años, ¿no? Personas mayores, y pueden tener, aparte del problema miopático, problemas centrales con demencia, porque cada vez que se producen estos ataques stroke-like, se va quedando lesionada esa zona y va progresando en el tiempo que lo lleva a la demencia. Y
se asocia a un cuadro de dolor de cabeza como la migraña. Eso es lo otro. Entonces, son cuadros, son ataques con dolor de cabeza migrañoso, pero parecen con crisis epiléptica y tienen fiebre. Y entonces uno dice, oye, es una encefalitis. ¿Pero qué? Esto es recurrente. Así no es una encefalitis recurrente. No, esto es una enfermedad mitocondrial. Porque tiene la triada de síndrome encefalítico, pero es recurrente y encima afecta el músculo. Ah, esto es algo difuso. Ya, esto es algo metabólico adquirido o hereditario. Y ahí viene. Adicionalmente, en la tomografía cerebral se pueden tener calcificación de ganglios basales. El paciente puede afectar, con MELA puede afectar cualquier parte del sistema nervioso central y periférico. Realmente, no hay parte que no pueda afectarse, ¿no? Dentro de ellos puede dar un cuadro atáxico cerebeloso, atrofia del nervio óptico, que me hacen pensar en una enfermedad de Leber, puede ser un MELA también, que también puede dar parte de la atrofia del nervio óptico, me puede dar lesiones desmielinantes en el cerebro, la enfermedad de Leber, y se habla del Leber EM, entonces el Leber es un diagnóstico diferencial del MELA, ¿ok? Retinopatía pigmentaria, que es un oscurecimiento del fondo de ojo en la retina, oftalmoplejía, cardiomiopatía, o sea, no hay parte, órgano, parte del sistema nervioso que no pueda ser dañado, adicionalmente al síndrome MEL. Bueno, acá tenemos una paciente joven con caída palpebral sin diplopia y ya saben que esto puede ser una oftalmoplegia externa progresiva, una distrofia oculofaringe, pero la distrofia oculofaringe es en gente mayor, que no es la edad. También ya les dije que puede ser una miastenia gravis o una oftalmopatía tiroidea. Ahí tiene la tetrada de enfermedades que puedo tener acá. También puedo tener una distrofia miotónica, miren, ahí están una de yapa. Pero como tiene retinitis pigmentosa, este oscurecimiento, digo, ah, ya, esto es una enfermedad mitocondrial, se acabó. Y esta es la misma lámina que le puse en la enfermedad desmielinante o engrosamiento de la corteza cerebral. Ya saben que se está produciendo una hipoxia por acúmulo de mitocondrias que da un cuadro de pequeña crisis epiléptica que los gringos le llaman encefalopatía de Stark, pero no son crisis epilépticas realmente. Pero asociadas a cefalea y fiebre, o sea, parece un síndrome encefalítico. Si este paciente viene como un debut, yo hago diagnóstico de encefalitis y le doy tratamiento con aciclovir. Pero si es recurrente, crónico, digo, ah, ok, eso es el enfermedad mitocondrial, se acabó, listo. Pero si es un cuadro inicial, también hago una prueba de ácido láctico para estar seguro, si ICPK, para estar seguro que no, que esta encefalitis, entre comillas, que parece viral, no vaya a ser un MELA. Y bueno, acá viene otra de las estrellas de la clase, la parálisis periódica. ¿Y por qué es una estrella? Es una estrella clínica porque se confunde y es un diagnóstico diferencial. Voy a repetirlo ya por quinta vez, creo, con miastenia gravis, con Guillain-Barré, con mielopatías transversas, que producen un cuadro. Ya les he contado cómo es esta parálisis periódica. Es típicamente un hombre joven, entre los 20 y los 30 años, a veces adolescente, sí, a veces adolescente también, que hace trabajo, va y va a hacer un trabajo con mucha actividad física, por ejemplo, un albañil de repente, ¿no? Trabaja mucho ese día, llega a su casa cansado, con hambre, consume muchos carbohidratos, como es la costumbre del peruano típico, y se va a dormir. Al día siguiente se quiere levantar de la cama y ¡pum! Se cae. El cuádriceps, la rodilla se le dobla y cae al suelo y no puede mover los brazos y las piernas, casi nada. Apenas puede llamar y decir, sí, ayúdenme. La gente se asusta porque dice, ¿qué está pasando? Se está dando un infarto cerebral. Corriendo lo llevan a emergencia. Y lo ve el médico, ustedes lo van a recibir como médicos egresados nuevos, es decir, diantres, ¿qué es esto? Ah, ya les acabo de decir del diagnóstico diferencial y todos los diagnósticos diferenciales que les he dicho cómo diferenciarlos. La mielitis transversa con un nivel sensitivo, táctil. El Guillain-Barré con un LACE. La miastenia gravis porque los reflejos están normales. Acá en esta no hay reflejos, por si acaso. Acá no hay LACE, acá no hay nivel sensitivo. Acá no hay nada, solamente hay debilidad. Lo bueno, la buena noticia
es que no lo va a matar por una parálisis ventilatoria, como las otras anteriores, que sí lo van a matar de una parálisis ventilatoria. Es la única buena noticia. La mala noticia es que se asocia a arritmias cardíacas y muerte por arritmia cardíaca. Esa es la razón por la que hay que diagnosticar la parálisis periódica, porque mata por arritmia cardíaca. Entonces yo recibo a este paciente, hago el diagnóstico diferencial, pienso que es una parálisis periódica, e inmediatamente le pido un electrocardiograma y un dosaje de potasio y sodio. Porque la parálisis periódica es una miopatía hereditaria por una mutación en los canales de cloro, de potasio principalmente y de sodio. De modo que cuando se hace rápidamente en el periodo de parálisis el dosaje de potasio, el potasio va a salir bajo o alto. Si el problema es una mutación de los canales de potasio, el potasio va a salir bajo. Si es una mutación en la sangre, potasio, si es una mutación de los otros demás canales de potasio, va a salir alto. ¿Por qué? Porque luego de hacer una actividad física intensa, comer carbohidratos e irme a descansar de pronto, el potasio de la sangre, cuando hay esta canalopatía de potasio, se mete al músculo completamente, lo despolariza, eléctricamente lo paraliza el músculo. Como no afecta a los músculos ventilatorios, el paciente pasa la noche durmiendo bien, no se ahoga, no muere ahí en la cama, porque si no moriría en la cama. Entonces, al despertarse el día siguiente, ¡pum!, se cae. O al despertarse en querer salir de la cama, se cae al suelo. Así, completamente. Porque el músculo se apagó eléctricamente, cero, pasó del todo a la nada. ¿Ok? Cuando esta secuencia de eventos en la historia se da y el potasio está alto, es una mutación de los canales de sodio. Nada más, así es simple. Y bueno, esa es la manera de diagnosticarlo fácilmente. ¿Ok? El diagnóstico diferencial, de ahí dice miastenia gravis, pero ya les he dado más diagnósticos para que lo tengan claro y no jalen en el examen. Bueno, no sé cómo les irá. Bueno, la electromiografía, si se hace en la etapa aguda, no debe mostrar actividad eléctrica, es decir, el músculo está en cero, así, cero, lo que es cero, no sirve en ese momento. Puede haber miotonía, sí, ya saben lo que es la miotonía, es una contracción anómala del músculo. Si hay, se sospecha aún más el diagnóstico. Y si hay miotonía es hipercalémica, por si acaso, ¿ok? Y la hipercalemia es por una canalopatía de sodio. El electrocardiograma siempre se tiene que hacer para descarte de arritmias cardíacas. Está aún más desencadenado por el ejercicio, ya les he dicho, la actividad física y el frío, o sea, más frecuentes en invierno, ¿ok? Bueno, desde la pubertad hasta la juventud y tiende a remitir con la edad, no se sabe por qué. La gente cree que por la cantidad de actividad física y eso es lo que parece ser. A veces sí puede evolucionar a una miopatía con debilidad, o sea, el paciente ya no se recupera completamente conforme van dándose más episodios, y eso es lo malo. Uno tiene que decirle al paciente que evite esa secuencia de actividad física, de comida carbohidratada, porque con cada ataque sí se va, el músculo va quedando un poquito más débil, y con el tiempo puede quedar débil y el paciente queda con una miopatía fija ya. El riesgo es la muerte por arritmia cardíaca, nada más. Y el tratamiento de la parálisis periódica es tratar la hiper y la hipocalemia. Nada más, eso se hace en emergencia. Eso sí podemos hacerlo. Bueno, de acá viene esta lámina solamente para hacer una descripción de las miopatías, en qué momento de la edad de la vida se da. Yo creo que no es una lámina muy importante esta del CPK tampoco. Lo único que tienen que saber que el CPK normal es de 20 a 200 y que una elevación mayor de 10 a 100 veces es lo que importa, porque existen elevaciones del CPK 3 veces más, 5 veces más, hasta 10 veces más, tan solamente por atrofia, por la raza negra, por ejercicio intenso, por uso de corticoides, por alcohol, por enfermedad de colágeno, pero cuando es una miopatía, tiene que pasar este nivel de 10 veces más. Si ya saben ustedes, el nivel es de 100 a 200, de 10 a 200, y yo he dicho, pero hay una que tiene 400. Sí, en esos casos hay que tener el cuadro clínico
claro, pero si quieren solamente por CPK, tiene que ser más de 1000, así de simple. Y eso va de 10 a 100 veces, ahí en ese rango está. Y si yo quiero saber si el CPK es de origen, es la elevación que se puede coexistir con el CPK elevado de transaminasas y DHL, este CPK me ayuda a definir el origen si es muscular de las transaminasas elevadas o es hepático. Esa es la otra ventaja que tenemos y para la cual pedimos CPK cuando tenemos transaminasas y DHL elevado. Este, un CPK y cuando CPK tenemos dos variables, CPK-MM y el CPK-MB, pedimos el CPK-MM, ¿ok? Que es específico del músculo. Después, si hay hepatomegalia, pienso en la enfermedad de Pompe, si hay catarata, calvicie, retardo mental, enfermedad miotónica, si hay una dismorfia facial en una miopatía congénita, si hay rash cutáneo en la dermatomiositis, si hay contractura temprana de codos, la enfermedad o la miopatía, la miopatía de cinturas. Las otras dos son muy raras. Listo, chicos. Se acaba. Y acabamos y no sé si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, si no hay preguntas, sería todo. Ya le mando la clase a su delegada. ¿Sí? Ya. Bueno, eso sería todo, chicos. Y ya me estoy retirando. Ya conmigo queda solamente. ¿Ahí se me escucha? Sí, doctor, sí se le oye. Sí, Ahí ya. Acá dice que perdí la conexión. Ya. Bueno, ya conmigo, el grupo que le toca conmigo la próxima semana, por favor, el lunes y el viernes con el doctor de la Jara. Yo me, esa semana que viene no voy a estar y el lunes de la siguiente, pero el martes ya me reincorporo y vuelven conmigo. Pero el lunes y el viernes con el doctor de la Jara, martes, miércoles y jueves con el doctor Saquicela, por favor. ¿Sí? Eso avisen al grupo. Y ya su examen será el 24 si no me equivoco, finalmente. ¿Ok? Sí, doctor. Bueno, chicos, sería todo. Chao, chao. Muchas gracias, gracias, doctor. doctor. Buenas Buenas tardes. tardes.